Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenas noches. Buenas noches. Una disculpa por el horario, una disculpa por podernos conectar hasta este momento. Teníamos aquí problemas técnicos, como siempre nos ha estado pasando últimamente. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso para estar ya en nuestras últimas clases de este estudio, en el cual ya tenemos varias semanas viviendo como una iglesia y estamos estudiando un tema que parecería pues algo normal dentro de las iglesias y que toda iglesia sabe hacerlo o que toda iglesia debería determinar cómo hacerlo, cómo definir este tema con libertad y para practicarlo de acuerdo a las cosas que le funcionan a la iglesia. Pero sabemos que todo lo que funciona y lo practicamos puede caer en pragmatismo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y sobre todo cuando se trata de un tema como la adoración. Jesús, hablando con la samaritana, lo recuerdan, para él era importante que se adorara en espíritu y en verdad. Él definía que esos eran los verdaderos adoradores, los que lo hacen en espíritu y en verdad. Así que estamos estudiando entonces la adoración corporativa. ¿Cómo debe de adorar una iglesia bíblica? Una iglesia que busca vivir como una iglesia de acuerdo a los estándares establecidos por la palabra de Dios, para que se celebre, escuchen esto hermanos, la unidad dada por Dios. Si Dios da una unidad, Dios propicia la unidad con su muerte en la cruz del Calvario, derribando toda pared que se interponía en aquellos tiempos entre judíos, gentiles. Hoy, con tantas diferencias en el ser humano que se han creado, que han separado al ser humano, llamándolas de diferentes maneras, racismo, clasismo, socialismo, capitalismo, todo ese tipo de filosofías que hacen que no solamente se divida la gente, sino que muchas veces se odien entre sí. Y por eso vemos tantas barreras. Pero esa unidad que Dios ha dado, la iglesia la debe de celebrar. Y al celebrarla lo hace adorando a Dios de manera corporativa. Y ese es el tema en el que hace 15 días nos quedamos, hace 8 días no nos vimos, pero estuvimos viendo qué es en sí la adoración. Y vimos que la adoración conlleva en el aspecto litúrgico, cada vez que nos reunimos, varios aspectos que a veces pasamos por desapercibidos. Y no nos damos cuenta que muchas veces eso impide que adoremos a Dios como Él ordena en su palabra. Entonces estuvimos viendo y separando inmediatamente, que fue con lo que empezamos, la diferencia entre pues lo que es la oración, la alabanza y la adoración. Pero para saltarnos hasta lo que es la adoración, amados hermanos, lo que veíamos es que la adoración es el resultado, escuchen esto, de conocer cada vez más a Dios. De conocer su esencia, su naturaleza, su persona, sus atributos, sus perfecciones. Y al conocerlos por medio de la revelación escrita, que es la palabra de Dios, entonces admirarlo, caer rendidos de admiración, honra, respeto. Eso es adoración. Eso estábamos viendo en diferencia a lo que es la alabanza, que es un sentido de agradecimiento por nuestra salvación. ¿Y qué es la oración? Pues esa necesidad que todo ser humano en algún momento tiene y por la cual pronuncia con sus labios dicha necesidad. Entonces, estamos estudiando juntos 6 características de la adoración bíblica que fomentan que vivamos como una iglesia. 6 características de la adoración bíblica cuando nos reunimos corporativamente hablando, que fomentan que vivamos como una iglesia. Por eso es importante aprender estas 6 características y nos quedamos en eso, en la definición de la adoración.
Y al final dimos una definición del teólogo D.A. Carson que quiero repetir, porque él tiene una extensa definición de la adoración, la cual se encuentra atrás de uno de sus libros que dijimos cómo se llamaba, pero sería útil leerla y recordarles para que veamos esta definición y vean lo que dice. Adorar es comprometerse con Dios en los términos que Él propone y en la forma que solo Él hace posible. Así de manera muy resumida. Comprometerse con Dios en los términos que Él propone y en la forma que solo Él hace posible. Eso abarca todo tipo de adoración. Quiere decir, hermanos, nuestros afectos, nuestras acciones, nuestra obediencia, nuestras relaciones, y eso también incluye, si se dieron cuenta, todo esto es de manera individual. Nuestros afectos, nuestras acciones, nuestra obediencia, con quién decidimos relacionarnos, pero al ver nuestras relaciones, eso incluye nuestra adoración corporativa, nuestros tiempos de adoración a Dios y de mutua edificación unos a otros. Así que entonces, D.A. Carson dice, hermanos, que la adoración bíblica debe de centrarse primeramente en Dios Padre. No por el orden, sino que se centra en Dios Padre. Cuando dije en primer lugar es por el orden en que lo vamos a ver. En Dios Padre, se centra en Cristo y se empodera por el Espíritu Santo. Lo voy a explicar, porque creo que estaba como dando a entender que es primero al Padre, después al Hijo, y no, porque es un solo Dios, manifestado en tres personas. Así que la adoración se centra en Dios, hablando del Padre, porque es la respuesta correcta a la majestad del carácter de ese Dios, que es un Dios digno de adoración cada vez que le conocemos más en su palabra. La adoración entonces implica, si se dan cuenta, mucho más que solo saber intelectualmente cómo es Dios. Y se deleita en la perfección de sus atributos. No solamente entonces es saber intelectualmente cada uno de los atributos de Dios, como nos puede estar pasando. Nosotros como iglesia estamos estudiando, lo saben, los domingos a las 8 de la mañana, atributos de Dios. Y corremos el riesgo, amados hermanos, en que pensemos que la adoración es estar conociendo intelectualmente cómo es Dios. Pero es más allá de eso, sino deleitarnos en la perfección de estos atributos que estamos conociendo. Pedirle a Dios nos ayude a profundizar en lo que estamos siendo enseñados, en ese carácter, en ese atributo, y que podamos sorprendernos y maravillarnos. Y no solo estar aprendiendo conceptos, estar aprendiendo cómo estamos conociendo a Dios en el intelecto solamente. La adoración entonces bíblica también se centra en Cristo, en ese conocimiento de Dios Padre, pero también en conocimiento de la segunda persona de la Trinidad. Recuerden lo que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestra adoración va a ser posible a Dios, hermanos, solo gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Repito, nuestra adoración a Dios solo es posible gracias a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque sin el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, no podríamos entrar en la presencia de Dios. Esto es muy importante. Cada vez que oramos, muchas veces lo recordamos o deberíamos de recordarlo, que no podemos estar en un tiempo de oración delante de la presencia de Dios mismo sin ese precioso sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, se rasgó el templo, ¿lo recuerdan? Y es el símbolo de que todo lo que impedía estar delante de la presencia de Dios, como Dios lo establecía a su pueblo Israel, se terminaba. El sacrificio de Cristo ahí en esa cruz ahora hace posible que todo creyente en todo momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, podamos estar delante de la presencia del Rey. Y muchas veces menospreciamos eso, olvidamos eso.
Estamos orando con nosotros mismos, tratando de resolver los problemas y cada circunstancia en nuestras fuerzas. Orando con nosotros mismos cómo poder salir de algo a nuestra manera, incluso pecaminosamente. Evitando responsabilidades, evitando situaciones en donde nosotros somos, hermanos, el contexto del pecado que estamos acarreando sus consecuencias y evitamos a toda costa. Cuando tenemos la gran oportunidad de estar delante de la presencia de Dios, adorándolo, como lo hacía Job, cuando le fue impuesto que se le quitaran poco a poco las cosas materiales, a su familia, después su salud, y él continuamente diciendo, si Dios dio, Dios quitó, y adoraba postrado. Tenemos ejemplos en la Biblia de cómo hombres y mujeres podían estar en medio de sus circunstancias adversas, delante de la presencia de Dios, adorando. Nuestra adoración a Dios, repito entonces, solo es posible gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin ese sacrificio de Jesús, no podríamos entrar en la presencia de Dios y por tanto no podríamos esperar la imagen que tenemos del cielo en la Biblia. Vemos esta adoración cristocéntrica muy claramente ahí en Apocalipsis 5, los que podemos recordar, los que estamos estudiando este libro. Dios está sentado, recuerden, en el trono, sosteniendo un libro que está sellado, o un rollo en griego. Y solo el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis 5, solo ese hombre que también es llamado Hijo del Hombre, que también es llamado el Cordero, es el único digno de tomar ese libro de la mano del Padre y abrirlo. Solo Él es digno. Y por eso irrumpe el capítulo 5 en una adoración celestial tremenda. Si ustedes quieren saber cómo se adora en el cielo y se alaba a Dios, vayamos y recordemos Apocalipsis 5. Un pasaje monumental, hermanos. Entonces Cristo es alabado como el que fue inmolado, quien es digno de tomar ese libro y de abrir sus sellos. Y que a partir de ese momento comiencen los juicios sobre la tierra. Pero la adoración se dirige al que está sentado en el trono y al Cordero. El que está sentado en el trono, el Padre, y al Hijo, al Cordero. Entonces, la adoración bíblica se centra en Dios, se centra en Cristo y es empoderada por el Espíritu Santo. Antes, hermanos, de enseñarnos a cantar unos a otros, agradecer con nuestros corazones a Dios. Si ustedes recuerdan en Efesios 5:18, Pablo insta a los efesios a ser llenos del Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Jesús enseña que el ministerio del Espíritu Santo entre nosotros es uno que lo glorifica a Él. Repito, Jesús enseña que el ministerio del Espíritu Santo entre nosotros, entre la iglesia, tiene el propósito de glorificar a Jesús. Eso lo podemos ver en Juan 6:14, donde el Señor dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él está hablando del Espíritu Santo. Podríamos decirlo de esta manera, Él, el Espíritu, me glorificará porque tomará de lo mío y os los hará saber. Así que entonces, si podemos comenzar a seguir teniendo un entendimiento bíblico de lo que es la adoración, vamos a sugerir 3 cosas, hermano. En primer lugar, con esto que acabamos de ver, que se centra en primer lugar en Dios, en Cristo y se empodera por el Espíritu Santo, podemos decir entonces que la adoración es la respuesta correcta a Dios. La adoración es algo que se ordena a todos y es una reacción natural y correcta a la gloria de Dios. Es una reacción espontánea, pero que no se produce de la nada, sino que se produce del conocimiento de Dios a través de la revelación especial de su palabra. Cualquier expresión, escuchen esto, de adoración que provenga del hombre, pudiera ser algo incorrecto, blasfemo, pecaminoso
y que no agrada a Dios para nada, aunque el hombre pueda pensar que sí. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto los intentos humanos por adorar a Dios y en su palabra ver cómo Él se enfurece, rechaza ese tipo de adoración, porque no proviene de Dios, Jesucristo, no se centra en Dios, en Jesucristo, y es empoderada por el Espíritu Santo. Entonces, la verdadera adoración es la respuesta correcta a Dios, una respuesta correcta a Dios por conocerlo, por tener la iluminación del Espíritu Santo que nos ayuda a estar llenos del Espíritu. Y ustedes se dan cuenta, el estar lleno del Espíritu Santo tiene como resultado adoración y alabanza. Véanlo conmigo ahí en ese pasaje de Efesios 5:18. Sé que muchos lo conocen, pero bueno, vamos a recordarlo rápidamente para que vean. Amor, dame tantita agua, ¿no? Vean cómo, hermanos, es el resultado. Pero el Espíritu Santo es el agente por el cual, como dijo Jesucristo ahí en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces eso es muy importante, hermanos, porque eso nos enseña a ver cuál es la adoración bíblica que el Señor nos enseña en su palabra. Efesios 5:18 es un pasaje muy conocido para algunos de ustedes, pero vean lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué la ilustración del alcohol, del vino, del embriagarse? No dejen que el alcohol los controle, está diciendo Pablo a los Efesios, en lo cual hay disolución. Antes bien, en lugar de ser controlados como una persona embriagada es controlada por el vino en su interior, sus pensamientos, su manera de hablar, de caminar y de pensar, cambian completamente y está controlado por el efecto del alcohol en su interior, en su cerebro, en su cuerpo. En lugar de eso, ustedes déjense controlar, dice, sean llenos del Espíritu. Porque cuando sean llenos del Espíritu, el resultado es el versículo 19 y 20. Vean, los resultados de ser llenos, ser controlados por el Espíritu. Es adoración, hermanos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Primero, entre vosotros, ¿se dan cuenta? Todavía no llegamos a la alabanza, lo que pensamos que es el tiempo de cantarle al Señor juntos. Dice primero, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros, lo que sucede cuando nosotros vemos lo que dicen los salmos de Dios, por ejemplo. El resultado de los himnos que se entonaban en aquel tiempo, que normalmente eran los salmos u otros cantos que procedían de la palabra de Dios. Platiquen de eso, de las maravillas de Dios, de los atributos de Dios, del poder de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la justicia de Dios. Estábamos hablando ayer de la ira de Dios. Platíquenlo entre ustedes, háblenlo entre ustedes. Y ahora sí dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero vean otro resultado de ser lleno. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo da gracias por todo. No importa, por lo bueno y por lo malo, da gracias por todo. Una persona, dice el versículo 21, llena del Espíritu Santo, se somete unos a otros en el temor de Dios. Es fácil someterse a los demás cuando uno es lleno del Espíritu Santo. Por el contrario, hay rebeldía, hay disolución, pleitos, murmuración, etcétera. Todas las obras de la carne
cuando no se está lleno del Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, todo esto es adoración. Con estas cosas que el cristiano hace, adora a Dios. Es la manera práctica. Recuerden, estamos en el capítulo 5 de Efesios. Primeros 3 capítulos hablan de doctrina. Y del 4 al 6, Pablo le dice a los efesios, todo esto que acabamos de ver, vean cómo se aplica. Vean cómo se puede hacer visible. Así que entonces, no solamente la adoración es la respuesta correcta a Dios, sino también abarca toda nuestra vida, hermanos. No es solo cantar una alabanza a Dios, o varias. Implica tanto nuestra adoración como nuestras acciones, no solo el domingo, en un momento, en un rato en la iglesia, sino la adoración no solamente podríamos decir entonces que termina con lo que decimos, sino que incluye lo que hacemos. Repito, la adoración no termina entonces con lo que decimos, sino incluye lo que hacemos. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Porque este pueblo de labios, ¿qué dice? Me adora, pero con sus hechos me rechaza. Por eso el Señor aborrecía ese tipo de adoración. Nuestra adoración incluye toda nuestra vida. No solo es la respuesta correcta a Dios, sino que es una respuesta que abarca toda nuestra vida, hermanos. No solo lo que nuestros labios pudieran decir, amén, aleluya, y expresar cantos, palabras de adoración a Dios, sino también lo adoramos con lo que hacemos. Estamos comenzando la semana y podríamos preguntarnos si ya este lunes o ayer, el primer día de la semana, domingo y lunes, tú has adorado a Dios con lo que haces. Si tus acciones han manifestado cómo adoras a Dios. Después, sobre todo, de haberte congregado, que es lo que espero que hayas hecho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la adoración bíblica es esa respuesta correcta a Dios que abarca toda nuestra vida. Respuesta correcta a Dios que abarca toda nuestra vida y en tercer lugar se deleita en la belleza de Dios y del Cordero, como lo acabamos de ver o recordar en Apocalipsis 5. No se deleita en la experiencia de la adoración. ¿Qué es esto, hermanos? No se deleita en la experiencia de la adoración. Tristemente hoy muchos en las iglesias están acostumbrados a la experiencia de la adoración, a lo que pueden sentir y percibir en un tiempo de alabanza, en un tiempo en donde los instrumentos, las luces, los cantos van envolviendo a las personas para que aún genuinamente muchas veces puedan expresar adoración a Dios, pero que está centrada en la experiencia propia. Hoy no estuve hoy concentrado, ¿no? Los que vivimos en ese tipo de adoración, hoy no la sentí. Hoy no me metí en el espíritu. Ustedes escuchan este tipo de expresiones porque están centradas en la experiencia propia. Pero la adoración bíblica se deleita en la belleza de Dios y de Cristo, no en la experiencia que yo pueda obtener de un tiempo de alabanza, oración y adoración a Dios. En nuestra cultura evangélica, la adoración a menudo se refiere a las emociones que experimentamos al quizás cerrar nuestros ojos y cantar a Dios, y entonces pensar que quedamos más atrapados en esa experiencia que en el Dios que se supone es el origen de esa experiencia, ¿no es cierto? En cambio, hermanos, deberíamos enfocarnos o enfocar nuestros corazones y nuestras mentes en Dios y en Cristo cuando adoramos. En eso deberíamos de enfocar nuestras mentes, hermanos, en el Cristo y en Dios Padre, en sus atributos, en lo que son,
en el Espíritu Santo, no poniendo imágenes en nuestra mente, no estoy hablando de eso, sino en que las palabras que salen de nuestra boca estén centradas en la hermosa Trinidad. Y no corramos el riesgo de que se refiera a las emociones que nosotros experimentamos y que entonces busquemos cómo engrandecerlas cuando ya nos hemos acostumbrado a cierto tipo de alabanza. O que necesitamos estar pecando sin darnos cuenta para llegar más contristados, para sentir que hubo una presencia sobrenatural de Dios. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por tanto, entonces, si la adoración tiene mucha pasión, pero no hay un pensamiento genuino, entonces no es verdadera adoración. Repito, si la adoración tiene mucha pasión, como vemos en muchas iglesias, pero no hay un pensamiento genuino, y genuino quiere decir de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios dice de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, entonces no es verdadera adoración. Aunque nuestra experiencia, nuestras palabras sean lo más sincero posible, provienen de un ser pecaminoso. No, pero es un hijo de Dios alabando a Dios, sí, pero la adoración no se centra en nosotros, sino en lo que dice Dios de sí mismo. Y nosotros confesamos, nosotros cantamos, nosotros expresamos lo que Dios dice de sí mismo, no lo que nosotros pensamos. Porque ahí podemos estar en una adoración falsa, un fuego extraño. Lo contrario también es cierto, hermanos. No solamente si la adoración tiene mucha pasión, pero no hay un pensamiento genuino, a esto no se le llama verdadera adoración. Pero lo contrario también es igual. Si la adoración solo se trata de pensar en las cosas correctas, sin la intención de provocar afectos hacia Dios, también es igual de falsa. Aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, aquellos que estamos acostumbrados a los himnos, a los cantos solemnes. Porque también puede ser nada más una expresión de escribas y fariseos cumpliendo. Así que necesitamos ver en nuestro interior si la adoración, al pensar en las cosas correctas de Dios, al declarar las cosas correctas que dice la palabra de Dios de sí mismo, provoca en nosotros afectos sinceros a nuestro Dios. Porque si no es así, es igual de falsa. Esto es en cuanto, hermanos, a la definición de la adoración. ¿Se dan cuenta? Vamos lentamente porque estamos estudiando 6 características de la adoración bíblica que fomentan que vivamos como una iglesia. Estamos apenas en la definición de la adoración. Solo un poco, hermanos. Creo que pudiera hacernos todavía más concentrarnos. Ahora bien, ya definimos lo que es la adoración bíblica. Pero ¿qué es ahora definamos la adoración corporativa? Si la adoración bíblica contiene lo que acabamos de decir, la clase anterior y hoy, ¿qué es la adoración corporativa? ¿Qué sucede cuando yo salgo de mi hogar a reunirme con personas, hermanos míos, a un lugar para adorar corporativamente a Dios? Ya hablamos acerca de lo que es y lo que no es la adoración entonces. Y la adoración corporativa, el tiempo en el que nos reunimos como congregación públicamente con el fin de alabar a Dios. Así que en base a lo que acabamos de describir como adoración, podríamos pensar que nuestro picnic, dicen las notas de 9 marcas, hermanos, que nuestro picnic como iglesia forma parte de la adoración corporativa. Al fin y al cabo, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pues yo voy a la iglesia para la gloria de Dios.
Me junto con los hermanos para la gloria de Dios. Leo con ellos para la gloria de Dios, porque todo se hace para la gloria de Dios. Canto con ellos para la gloria de Dios. Escucho la palabra para la gloria de Dios. Todo se hace para la gloria de Dios, se podría decir. Pero claramente hay algo más para la adoración como cuerpo que solo eso, hermanos. Hay algo más. Afortunadamente Dios nos ha orientado, nos ha mostrado, nos ha dejado claro en la Escritura acerca de lo que pasa. Escuchen esto. Qué maravilloso. Dios nos ha dejado, nos ha mostrado y reflejado y dejado en su palabra lo que sucede, lo que pasa cuando una congregación se reúne en público con el propósito de adorar a Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Ahí vemos, en primer lugar, que se ordena a la iglesia que ore. Después, lo decíamos hace 8 días, no solo que ore, sino que lea la palabra públicamente, que escuche la predicación y la enseñanza, que bautice a los creyentes, que se comparta la cena del Señor, que se amen unos a otros, que se alabe a Dios con cánticos, que se adore a Dios con las finanzas. Y como dice 1 Corintios 14:26, cada una de estas cosas que hacemos juntos deben de hacerse para la edificación de la iglesia. Estas son cosas que el Nuevo Testamento nos enseña que hagamos cuando nos reunimos, ¿no es cierto? De hecho, las mencionamos en la clase pasada. Ya sea por mandato o por ejemplo, pero hay que hacerlas. Pero ¿qué hay de otras cosas? Esas son las visibles, las que normalmente comentábamos hace 15 días, hacemos. Y algunos en estas ni siquiera las alcanzan a hacer, hermanos. Hay personas que no se reúnen continuamente. Hablábamos los martes en nuestro tiempo de oración que cuando nos reunimos a orar pastoralmente hablando, todos los viernes, a rendir cuentas en nuestras oraciones, confesar nuestros pecados y comenzar a hacer peticiones a Dios de las cosas que creemos no están completamente en nuestra facultad poder resolver, las encomendamos a Dios. Y el primer punto por el que oramos todos los viernes, hermanos, es para que Dios quite la inconstancia en nosotros y en el rebaño que Dios puso en nuestras manos, que le pertenece a Él, en sus ovejas, por inconstancia. Enfocándonos, obviamente, en no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si hiciéramos estadísticas como lo hacen en Estados Unidos, tal vez ayudaría a que cada quien pudiera evaluar en porcentajes, en columnas, en barras, como normalmente se hace, y ver cómo al 100% el color de una barra y cómo los demás empieza ese cambiadero de la altura de la barra. Cuando lo hacen con signos de subida y bajada en líneas, sería igual, hermanos. Evalúa, porque es la manera en que adoramos a Dios. Si tú te pierdes ese tiempo, y tuviste la oportunidad de hacerlo, hoy, de manera presencial o de manera virtual, independientemente del contexto de cada uno, te pierdes de muchas cosas, hermanos, de lo que dijimos hace 15 días, de escuchar lo más importante que es la predicación de la palabra, de que compartas cuando sea el tiempo la cena del Señor, que es un mandato, es una ordenanza, que estés cuando se bautice a un creyente, de animar a otros, de estimularlos al amor y las buenas obras. Te evitas de eso, de cantar a Dios, porque no estuviste, ya sea en la transmisión o presencialmente. Obviamente, pues no se diga, no adoraste a Dios con tus finanzas y tampoco hiciste nada para la edificación de la iglesia, ¿te das cuenta? Pero estas son cosas básicas que todo genuino creyente debería de hacer. Hay otras que implican la adoración corporativa, hermanos amados. Hay otras que necesitamos también conocer en esta clase. Podrías encontrar que hacer una larga caminata en las montañas puede ser una excelente forma de animar a tu corazón y a tu mente para que alaben a Dios, ¿no es cierto?
Voy a caminar por el desierto de los leones, los que estamos en la ciudad. Los dinamos, oliendo a pino. Y ahí voy a estar alabando a Dios y voy a estar orando con Él en la presencia, como muchos piensan y presumen. No llegan un mes a la iglesia, van cuando quieren y de todos modos siempre te presumen que ellos tienen una relación personal con Dios, ¿no es cierto? Y seguramente es así. Pero, ¿qué pasa si cada 2 semanas decidiéramos como iglesia ir a caminar el domingo por la mañana en lugar de reunirnos en el edificio, hermanos? ¿Nos estaríamos congregando como ordena Hebreos 10:25? Porque parecería algo bueno subir a la montaña de manera solo, ¿verdad? Cantando tú solo, alabando, postrándote, admirando la naturaleza. Pero que la iglesia decidiera hacer eso, estaríamos alabando a Dios, nos estaríamos congregando como se ordena en Hebreos 10:25. ¿Sería eso adorar corporativamente? Ciertamente no encajaría en el típico patrón de lo que la Biblia presenta para definir lo que la iglesia hace en el tiempo único en el que nos reunimos para adorar, ¿no es cierto? Porque es un tiempo único. Ni siquiera es todo el día del Señor para muchos. Son algunas horas, por eso es único. Pero estaríamos en contra de Hebreos 10:25. Esto nos lleva a un importante tema en la Escritura que vale la pena mencionar, hermanos. Dios ha definido cómo deberíamos acercarnos a Él corporativamente, por lo que es posible ofrecer adoración entonces si no lo hacemos erróneamente. Dios es infinito, sabio, omnisciente. Nosotros somos finitos y pecaminosamente interesados en nuestra propia gloria. Tenemos que reconocer eso continuamente. No podemos conocerle a menos que Él se revele a nosotros. Y no podemos entender qué tipo de adoración le complacerá a menos que Él no nos lo dé a conocer. Pero a muchos ya nos los ha dado a conocer y queremos seguir adorándolo como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Pero la Biblia, hermanos, deja muy claro cómo debemos adorar a Dios. Específicamente cuando lo adoramos en público, juntos. Algunos luchando incluso, haciéndolo en línea como lo hicimos durante más de 1 año y medio. Por ejemplo, hermanos, otro ejemplo, el segundo mandamiento, Éxodo 20:40. Ahí Dios prohíbe la adoración a través de imágenes, ¿no es cierto? Dejando claro que solo Él reglamenta la forma en que se le servirá. Y las consecuencias de este principio se aclaran cuando las personas construyen y adoran a un becerro de oro. Forman un becerro de oro, le rinden adoración y todos sabemos que vino la ira de Dios, ¿no es cierto? Probablemente pensando como una representación de Dios. Decían, ahí en el becerro está Dios, hay que adorar a ese becerro de oro. Pero eso no agradó al Señor. También después, hermanos, cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, ¿lo recuerdan? Ofrecieron fuego extraño a Dios, un tipo de devoción que Él nunca les mandó. ¿Y qué pasó? Dios los mató. Eso lo vemos en Levítico 10:1-3. Dios los mató. Jesús, hermanos, rechazó la adoración de los fariseos citando a Isaías. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, Mateo 7:7. En vano me honran, me adoran. En vano. Hermanos, la Escritura es clara acerca de la manera en que debemos acercarnos a Él cuando nos reunimos públicamente. Dios así lo ha establecido para que nuestra adoración, escuchen esto, no se confunda con otras religiones y dioses. Por eso a veces que se dice coloquialmente en broma, tenemos que tener cuidado de no solamente ir a misa, porque eso lo hacíamos antes, lo hacen otras religiones y sectas. Nuestra adoración tiene que ser diferente.
No solo en lo interior, como ya lo vimos en el primer punto, sino exteriormente, públicamente, corporativamente se tiene que ver la diferencia. Todo esto es para decir, cuando consideramos la adoración corporativa, debemos entender que la Biblia no nos da libertad, hermanos amados. No nos da libertad para que improvisemos, sino que la Biblia regula los elementos de la adoración y el contenido de nuestra adoración. La Biblia lo regula, nos dice cómo debe de ser. Por supuesto, hermanos, estamos hablando de que las formas de esos elementos de adoración pueden cambiar con el tiempo, con una generación. En una generación, hoy no tocamos con las zampoñas, ¿verdad? Tal vez con instrumentos que había en el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, de la Reforma. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y ahí no estamos hablando de ese tipo de cosas. En una generación tal vez se ha cantado a capela, pero en otra se ha cantado con una guitarra, con un proyector. Otro punto a destacar es que la adoración corporativa es adoración pública. Es el tiempo en el que toda la iglesia se reúne. Los inconversos son invitados y bienvenidos para que aprendan acerca del verdadero Dios, como vemos en 1 Corintios 14. Pero la iglesia por sí sola se reúne, son los llamados fuera, ¿te acuerdas? La iglesia no es obligada a ir. La iglesia verdadera se reúne, sabe que hay un llamado interior, un deseo genuino por asistir. ¿Por qué? Porque a través de la adoración corporativa, una congregación proclama a Dios ante un mundo que le observa. Entonces, en resumen, hermanos, la adoración corporativa consiste en reunirnos públicamente como iglesia para acercarnos a Dios de acuerdo a sus instrucciones en la Escritura. Repito, la adoración corporativa consiste en reunirnos públicamente como iglesia para acercarnos a Dios de acuerdo a sus instrucciones en la Escritura. Una implicación clave de esto es que en el centro de nuestra adoración corporativa está la predicación bíblica, expositiva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y comprender lo que ella dice es la cúspide, la punta del iceberg, hermanos, de relacionarnos con Dios mientras Él se da a conocer a su pueblo por medio de esa predicación de su palabra. Ese es el clímax. No es el tiempo de dormirse, no es el tiempo de pensar en el desayuno saliendo de la congregación, no es el tiempo de distraerse, es el tiempo en el que estamos conociendo a Dios, porque se está exponiendo a Dios, se está revelando al Dios de la palabra, de las Escrituras. El canto, hermanos, es sin duda parte de nuestra adoración. Y es inútil para enfocar nuestros pensamientos y conectar nuestras emociones. No estoy menospreciando, ni lo estamos haciendo menospreciando el canto, pero ¿cuántas congregaciones hay que le dedican 1:30 a la alabanza? Porque ahí el pueblo habla, el pueblo se manifiesta en adoración, en júbilo, danza y todo lo que se le ocurre hoy a las iglesias. Pero cuando se trata de que Dios hable y llegar a esa cúspide de conocerlo y adorarlo por lo que Él es, como en la ilustración que dábamos de la persona que se ahogaba, es salvada y llevada a la casa de este caballero que lo salvó. Esa es la cúspide, porque lo estábamos conociendo a través de su palabra y necesitamos salir admirados, no solo confrontados con nuestra bajeza, nuestro pecado, porque eso es lo que pasa. La palabra de Dios es expresada, es manifestada, proclamada y es ese espejo que nos muestra nuestra pecaminosidad, pero lo exalta a Él, lo engrandece.
y al ser consolados por la misma palabra, en arrepentimiento y fe continuamente para nuestra santificación, salimos de ese lugar alabándolo, glorificándolo, adorándolo genuinamente, hermanos, cada vez más. Tristemente en estas iglesias se canta hora y media y se predica de 15 a 20, 25 minutos. Tengamos cuidado. La exposición de la palabra de Dios es el centro de las reuniones de la iglesia. Debería de ser el centro de las reuniones en una iglesia. Y no todos los argumentos. Platicábamos con una persona y nos decía, ¿no? en su doctrina. Es que nosotros hemos aprendido que así como el mundo y el diablo están buscando estrategias para seducir y quitar a nuestros jóvenes y a mucha gente de Cristo y de las iglesias, la iglesia tiene que buscar también estrategias y cosas en cómo quitarle al mundo a las personas y traerlos para Cristo. Pero no son las estrategias humanas. No es lo que uno pueda pensar en hacer como el mundo hace para atraer a las personas, porque sin darnos cuenta, de repente el mundo ya va a estar dentro de la iglesia, con sus filosofías, con el pragmatismo. ¿Funciona esa filosofía? Si funciona, síganla haciendo hasta que funcione. Acaba de funcionar, ya está viniendo menos gente, salió otra filosofía, apliquémosla y pongámosle un nuevo nombre a esta técnica, a este evento, y entonces está continuamente utilizando formas, filosofías, enseñanzas humanas para atraer a las personas a Cristo, cuando el método es honrar su nombre y su palabra. Su nombre y su palabra. Ya vimos entonces la definición de la adoración bíblica, en primer lugar. En segundo lugar, acabamos de ver la definición de la adoración corporativa. Ahora vamos a ver en tercer lugar la unidad en la adoración corporativa. Ya vimos dos definiciones. Profundizamos solo un poquito en ellas, pero con conceptos básicos que nos dejaran claro eso, hermanos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la unidad en esta adoración corporativa? Habiendo definido entonces la adoración, habiendo definido la adoración corporativa, pasemos al punto 3 y consideremos esta pregunta, hermanos. ¿Cómo mantenemos la unidad en la adoración corporativa a pesar de nuestras distintas preferencias? Filipenses 2:2 nos dice que como iglesia debemos tener un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamientos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice la Reina Valera, un mismo sentir. Aquí dice un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Entonces, ¿cómo abordamos la adoración corporativa cuando cada uno de nosotros tiene sus preferencias, gustos y aversiones con respecto a las formas de adoración corporativa? Por ejemplo, lo más clásico, como la música o el estilo del servicio. Nosotros aquí, hermanos, ustedes lo saben, cuando tenemos nuestro culto dominical, en cuestión de la música, nos ayudan nuestros queridos hermanos Mario y Anita Álvarez. Y la verdad es que con ellos cantamos hermosos cantos, himnos clásicos. Y ahí pudiera haber, no nos lo han manifestado así, distintas preferencias. Nosotros, cuando utilizábamos solo las diapositivas con videos ya grabados, pues traíamos cantos actuales, que ellos también cantan. Ellos también lo hacen, tratan de equilibrar pensando y platicando en cómo lo hacemos. Pero aquí es donde pudiera entrar las preferencias. A mí me gustó esta, a mí no me gustó esta, a mí me gustaron todas, a mí no me gustó ninguna. Somos carne, hermanos. Somos carne y en todas las iglesias pudiera suceder algo similar en cuestión de la música. ¿O no? Porque como es un show, a todos se les ha engañado y seducido para que ese tipo de alabanza y adoración
sea la que se exprese y no se cambia. Hay una sola para todo y, como decíamos hace un rato, el tema son las emociones, la experiencia personal que yo pueda tener. Pero en una iglesia bíblica, las formas pueden traer que se rompa la unidad. Porque puede pasar que hay hermanos que van con toda la disposición de adorar a Dios y después de la lectura bíblica, la oración, comienzan las preferencias. ¿Quién va a moderar? Híjole, no me gusta quién. Y desde ahí comienzan esas preferencias a crear un poco de separación. Después, ¿quién va a atacar? A ver, ¿qué alabanza? Y vas con la emoción de cantar bien. Y cuando esa canción no te la sabes, empieza tu sentir otra. Hermanos, ahí nos damos cuenta que la adoración está basada en nuestras experiencias. Y esa adoración aborrece el Señor. Porque nosotros a quien vamos a adorar es a Dios. Y las personas y la música son el conducto por el cual nosotros vamos a adorar a Dios y expresar nuestra adoración a Dios, porque no es para nosotros el culto dominical. Es un culto de adoración a Dios. No es un culto de adoración a ti, a la persona. Si no, le vamos a poner culto de adoración para Gaby. Para que entonces ella nos vaya diciendo qué preferencias tiene y nos adecuemos al culto de adoración de Gaby. Estoy poniendo el ejemplo de Gaby, Pero no es un culto de adoración para el hombre. Es un culto de adoración para Dios. ¿Qué hacemos entonces con Filipenses 2? Que nos dice que como iglesia debemos tener un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Continuando ahí en Filipenses 2, los versículos 3 y 4 dicen, no hagan nada por egoísmo o vanidad, o sea, no lo hagan pensando en ustedes. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás, dice la Escritura. Estamos llamados a someternos unos a otros por amor a Cristo, amarnos unos a otros y servirnos mutuamente de esta manera como lo hacemos en muchos otros aspectos de la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Hermanos, hay que hacer hincapié en este punto, porque sucede mucho. Como seres humanos pensamos que el culto de adoración es para nosotros. Y estamos viendo si las formas, el estilo del servicio nos gustan o no nos gustan a nosotros. Pero la adoración es para Dios, no para ti. Tristemente nos hemos encontrado con ese tipo de personas que buscan adorarse a sí mismas y hermanos, después de algunos domingos han elegido no quedarse en nuestra iglesia, como seguramente le pasa a otros hermanos fieles siervos, iglesias bíblicas de sana doctrina, porque estas personas están buscando lugares y maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Te das cuenta? Tengamos cuidado, hermanos amados. Eso no debería ser así. Si piensas en la adoración corporativa como algo que solo involucra a Jesús y a ti, entonces ciertamente estarás decepcionado si no es tu estilo preferido. Necesitamos pensar en la adoración corporativa como algo que hacemos juntos, como una familia, por amor los unos a los otros y hacia Dios. ¿Y cómo aprendemos a pensar de esa manera? Pues algo que puede ayudar es ver el domingo por la mañana como un sentido de nuestra desesperada necesidad de Él. Cuando alguien va necesitado, hermano, es en lo que menos te fijas. Cualquier estilo te satisface tu alma porque se está alabando a Dios, se está leyendo la palabra de Dios. Los cantos y las letras son para adorar a Dios. La predicación de la palabra, quien modere, quien te recibe, todo es para alabar a Dios. La adoración entonces no se trata fundamentalmente acerca de nosotros. Se trata de ver y disfrutar a Dios junto con la comunidad de la fe. Dejemos de lado el hambre porque nuestras preferencias personales sean suplidas. En cambio, anhelemos una conexión más profunda con nuestra congregación, con nuestros hermanos.
y un entendimiento cada vez más grande de nuestro gran Dios. Eso es lo que pudiéramos comenzar a hacer para pensar de manera corporativa, hermanos. Tener una conexión cada vez más profunda con nuestros hermanos para alabar a Dios. Y cuando mires y estés abriendo tus labios para alabar a Dios, para leer la palabra junto, veas que el que está al lado de ti, el que está frente a ti, está con el mismo sentir que tú. De esa adoración el Señor se agrada. ¿Cómo se podría ver esto en la práctica? ¿Cómo poder encontrar esa conexión profunda con nuestros hermanos y con un entendimiento cada vez más grande de nuestro Dios? Primero, tenemos que sacrificar. Sacrificio, hermano. La adoración corporativa glorifica a Dios porque lo hacemos unidos. Y esto implica sacrificio, ¿no es cierto? Al igual que muchas otras áreas de nuestra vida como iglesia, cuando yo sacrifico mi ambición, mi hambre, mi preferencia personal y me uno a lo que la iglesia está determinando, yo estoy ahí haciendo un sacrificio, ¿no es cierto? Un sacrificio de lo que yo esperaría recibir en el culto de adoración y mejor me dejo llevar por lo que está establecido y lo comparto en un mismo parecer con mis hermanos. Pero para eso se necesita sacrificar. Necesito dejar de ser egoísta. En segundo lugar, crecimiento. Necesitamos recordar que en amor podemos aprender a usar estilos y tradiciones de adoración que al principio pueden parecer extraños, pero luego crecer en nuestro aprecio por ellos. Yo crezco cuando de la manera y las formas y estilos en que se adora en tu iglesia local, tú creces porque aprendes otra manera. Y con el tiempo vas a aprender a amar esa forma y ese estilo, y eso te va a enriquecer a ti como hijo de Dios. Pero pueden pasar las semanas, los meses y los años, y tú estar enojada o enojado. Tengo años diciendo que cambien ese estilo y no lo hacen. Siguen pasando las semanas, los meses y los años siendo egoísta, sin crecimiento. Número 3, ser considerados. Debemos tener presente la importancia de no hacer cosas que distraerían a los demás en la congregación de adorar. Eso implica todo desde lo que usamos hasta cómo hablamos de las canciones con otros. ¿Te gustaron las alabanzas? Ay, a mí no. Significa no burlarse entonces de las canciones de una manera que impida que otros las usen para adorar, porque tal vez las están usando para adorar y si tú te burlas de ellas, le estás quitando ese sentido de adoración a una persona. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Va a empezar a tratar con tu vida. Eso significa que quienes escogen por ejemplo en la alabanza, quienes escogen las canciones, deben también tener cuidado de no elegir canciones que sean fáciles de estar burlándose, ¿no? Pero cuando son bíblicas, hermanos, es lo de menos. Necesitamos ser considerados. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica? Necesito sacrificar mis deseos propios. Necesito crecer aprendiendo a amar los estilos y las formas de la liturgia, del culto, de la forma en que se adora en mi iglesia corporativamente hablando. Debemos ser considerados, ser muy prudentes en cómo nos dirigimos a los demás con nuestra preferencia y estilo. Aún con los más cercanos. Ay, es que es mi cónyuge, lo puedo decir con confianza. Ay, es que son mis hijos. Ten cuidado, porque sin darte cuenta puede ser piedra de tropiezo. Es que mis hijos son muy honestos y me lo dijeron en confianza. Hijos, en primera, si son verdaderos creyentes, sean considerados. Si no lo son, pues no tienen ni validez su opinión. Y en cuarto lugar, la honestidad. La honestidad solo puede ayudar a nuestra unidad si somos honestos acerca de un par de cosas. Por un lado, nuestra iglesia tiene una cultura en particular. Necesitamos recordar eso, hermanos. Cada iglesia tiene una cultura en particular por
el tipo de gente que Dios decidió reunir en ese lugar, en esa zona, con ese tipo de personas de edades y contextos socioeconómico y culturales diferentes. Todo eso crea una cultura propia y única de tu iglesia. No puedes escapar de eso. Adoramos todos, por ejemplo, en castellano, ¿no? Todos. Hemos tratado de dar prioridad, por ejemplo, a situaciones que nosotros pensamos van a ser de beneficio para nuestra iglesia. Y tal vez es bueno ser sincero al respecto de algunas cosas que se pueden hacer diferente a las cosas que tú, si vienes de otra iglesia, pudieran ser funcionales allá. No pasa nada si eres honesto, pero debes de adaptarte a la forma en que adoramos aquí o adoran en tu iglesia local. Sé honesto, pero adáptate. Es bueno reconocer también honestamente que esto significa que a algunas personas les costará adaptarse a la forma en que adoramos aquí. Para otros se siente cómodo, como la iglesia de la abuelita, ¿no? Ay, es la iglesia donde se parece a la de mi abuelita, no tengo problema. Pero a otros se siente como una iglesia en Marte, rara. Ay, es que vengo de otro lugar. Pero nos amamos bien si somos conscientes de que algunas personas pueden tener que sacrificar más sus preferencias. Si las escuchamos mientras lidian con eso y oramos por ellos en eso. O sea, este punto, hermanos, es que muchas personas por su tiempo no van a ser consideradas. Y es necesaria su honestidad para que les podamos explicar del por qué hacemos lo que hacemos en nuestra iglesia local. Eso ayuda a la unidad. Por un lado, la persona abre su corazón, es sincera, no se lo calla, pero eso ayuda a que quienes tengan más experiencia les podamos explicar del por qué hacemos lo que hacemos. Y tal vez esa explicación les ayude a comprender un poco más y les cueste menos trabajo esa adaptación de estilos y formas. Así que tengamos cuidado entonces y practiquemos para que se vea la unidad corporativa con un mismo sentir, un mismo pensar, como lo dice Filipenses 2, sacrificando, creciendo, siendo considerados y siendo honestos. Creo que ahí le vamos a dejar, hermanos. Perdón por la hora. Esperamos terminar este hermoso estudio la próxima semana en cuanto a la adoración corporativa y que seamos cada vez más conscientes de lo que sucede en el cielo y sucede dentro de nuestras congregaciones. Escuche, cuando adoramos a Dios como Él lo ha dejado establecido. Por favor, hermanos. En primer lugar, tal vez lo podamos entender, pero no tiene nada que ver si lo entiendes si no te congregas. No lo vas a practicar. Pero ya que te congregues, llévate en tu corazón que nosotros podemos, en la adoración corporativa, vivir como una iglesia, manteniendo y manifestando la unidad verdadera que hay entre nosotros. Porque yo me estoy adaptando, estoy creciendo en aprendizaje y practicando la adoración que Dios me pide tenga como iglesia bíblica, porque se trata de Él y no de mí. Espero que esto, al inicio de esta semana, comience a ir preparando nuestros corazones durante la semana para que vayamos de manera diferente el domingo a la iglesia donde tú te reúnes de manera local. A nuestros congregantes aquí, en esta iglesia, Comunidad Cristiana de la Gracia, pero tú si nos escuchas y nos ves y perteneces a otra iglesia local, congrégate de esta manera. Deja de hacer cosas que no contribuyen a la unidad en tu adoración corporativa, porque se trata de Él y no de nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos y quitar la venda de nuestros ojos espirituales, de nuestra mente y nuestro corazón, lo que significa en primer lugar la adoración a la luz de tu bendita palabra. Señor, reconocemos que la adoración muchas veces la hacemos de labios y hemos aprendido que esto conlleva nuestras acciones. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque caemos
en esa frase con la que se juzgó al pueblo, que de labios te honraba, te adoraba, te alababa, pero que con sus acciones te rechazaba. Perdónanos, Señor, y pone en nuestro corazón la verdad más profunda de que la adoración bíblica incluye nuestras acciones. Que podamos dar un paso más, Señor, acerca de que la adoración se centra en ti y que tiene su fuente en el conocimiento que tenemos de ti, que no puede provenir de nuestra capacidad humana, de nuestra intención humana, por más buena que parezca, sino que tiene que ser el fruto y el resultado, la consecuencia de conocerte a través de tu revelación especial, que es tu palabra. Es la adoración que te agrada, que no caigamos en una adoración falsa, Señor, que tú aborrezcas. Y que cuando nos reunimos corporativamente, después de ver la definición que tú tienes, Señor, de esto, también nos ayudes a hacerlo de mejor manera, sabiendo que se trata de ti, Señor. Que cuando nos reunimos no se trata de nosotros, de nuestras preferencias, nuestras preferencias de estilo, de formas, y que nos enseñes a sacrificar, a crecer, a ser honestos, Padre, y también a ser considerados, para que entonces, Señor, podamos vivir a la luz de tu palabra, que nada hagamos por egoísmo o vanidad, sino más bien con humildad consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, y que como iglesia tengamos un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento para adorarte cuando nos reunamos como iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues qué hermosa enseñanza. Espero que la oración sea el preámbulo que nos lleve a practicarla ahora que nos reunamos como hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes.